Hola, estamos aquí de regreso. Vamos a filmar otro pequeño video, pequeño pero espero que sirva, porque eso sí quiero decirles que estos videos de Gero Encuentro tienen la finalidad de servir a la comunidad en la que estamos viviendo, para que este grupo social en el que nos desenvolvemos sea un poquito más sano física y mentalmente. De manera que en esta ocasión quisiera mostrarles una fotografía que es muy importante. Habla sobre la antigua soledad, aislamiento en que vivían muchas personas de edad avanzada. En esta foto vemos a un individuo de edad avanzada en una ciudad grande, parece ser una ciudad grande. Hay personas más jóvenes junto a él, indiferentes. El señor de edad avanzada, que es un viejito que fácilmente puede tener unos 80 años, está en un bote de basura. Esta imagen, por supuesto, es una simulación, pero es una metáfora, es una fotografía que ilustra lo que en la realidad pasaba antes y todavía pasa un poco. En donde a las personas mayores se les ve como desechos, se les ve con desprecio, se les ve como si fueran algo que ya no funciona y deben estar en el bote de basura. Entonces, en estos videos y en estos estudios que realizamos, estudiando la evolución del ser humano, tratando de entender la condición humana, que es algo más complejo. A pesar de nuestras limitaciones mentales, estamos tratando de entender estos asuntos. Los videos tienen la finalidad de que la persona acepte su nueva edad, pueda entender el presente. Nada más que con qué inteligencia vamos a lograr entender lo que vivimos. Recuerden que la inteligencia, yo me acuerdo que cuando iba en primaria, en secundaria, nos hacían los famosos test de inteligencia que medían el coeficiente intelectual y podía uno salir por arriba de 80, ya más o menos la libraba uno, que estaba uno regular de inteligencia, hasta 110, ya por arriba de 115, 120, pues ya eran consideradas personas muy inteligentes. Pero esas pruebas se basaban en la inteligencia lógico-matemática nada más. Eran pruebas de cuentas, eran pruebas de dominós, nos ponían dibujos parecidos y que los asociáramos, eran números, eran fórmulas matemáticas, casi eran exámenes de matemáticas. Los exámenes psicométricos tenían muchísimos de ese tipo de inteligencia, que investigaba únicamente la inteligencia lógico-matemáticas, y ya salíamos con nuestra calificación, y si salíamos con menos de 80, pues yo creo que salíamos ahí medios traumados de que no somos inteligentes. Y sin embargo, ahora, y no apenas, tiene ya más de 15 años, que un pedagogo, un psicólogo estadounidense de apellido Gardner, nos enseñó que existen 8 inteligencias, porque recuerdan ese caso de compañeros, compañeras que sacaban puro 10 en los exámenes, pero en la vida no la saben aplicar, no se saben desenvolver, no se saben acomodar en las diferentes situaciones complejas de la vida y no saben desarrollar otras cosas. Nos íbamos a echar la cascarita saliendo de las clases, y si nos pasábamos al segundo partido y al tercer partido, resulta que nos decían que éramos unos vagos, nos decían ya dejen de estar de vagos ahí, pero esa es una de las capacidades, talentos, y ahora le llaman, es una de las inteligencias corporal sinestésica. Esta es la segunda. La primera fue la lógica matemática. La segunda inteligencia es la corporal sinestésica. Tiene que ver con lo que hacen los artistas, los deportistas, los escultores. Es lo que se hace con el movimiento, los bailarines, los mimos. Marcel Marceau, uno de los principales mimos, que hacían unas obras artísticas muy bellas solo con el movimiento de sus manos, sin hablar.
Esa expresión corporal es una de las inteligencias. Vamos a la tercera inteligencia, es la lingüística. La lingüística obviamente tiene que ver con saber hablar, con saber escuchar, con saber escribir y con saber leer. Este tipo de inteligencia tiene que ver con la habilidad de las personas para manejar su discurso de una manera coherente, adecuada, a la velocidad propicia y en el tono afectivo que amerite cada situación, según de lo que estemos hablando y con la persona que estemos hablando. Esta habilidad lingüística, por supuesto, la desarrollan los oradores, la desarrollan los periodistas, los políticos, ni se diga. Los políticos tienen una habilidad lingüística buena, los profesores, ¿verdad? Probablemente los poetas, seguramente. Son las capacidades lingüísticas que se entienden perfectamente. La siguiente inteligencia es la inteligencia musical. Es la capacidad de reconocer los sonidos como no todos podemos hacerlo. Algunos le llaman tienes oído musical. Sí, pero no solo es el oído, es la unión del oído con el cerebro. Esta capacidad de entender y manejar las notas, pues los compositores que hacen, empiezan a tararear una idea que les vino en su mente, es decir, transforman las imágenes en sonidos. Esta capacidad musical o esta inteligencia musical, pues seguramente no la tenemos todos o la tenemos muy poco desarrolladas, porque debo decirles que todas estas inteligencias que les estoy describiendo, y que son 8, no son absolutas de que una persona solamente tenga de una y de las otras 7 no. No, generalmente la persona le prevalece una o dos y de las otras tiene un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Pero son capacidades sin duda que se pueden desarrollar. La inteligencia musical, obviamente, pues quienes la aplican, los críticos de la música, los artistas, los cantantes, los compositores, los directores de orquesta, por supuesto. Ellos son capaces de escuchar las mínimas desacuerdos que puedan surgir en el concierto musical que se está desarrollando, cosas que muchos del público no notamos, ¿verdad? Esa es la inteligencia musical. La que sigue, y es una muy importante, es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal, también llamada emocional, por Daniel Goleman, porque Daniel Goleman es otro estudioso de las inteligencias. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de verse a nosotros mismos, es la capacidad de ver cómo estamos, es esa agudeza que tenemos para darnos cuenta. Algunos psicólogos le llaman el insight, esa capacidad que tenemos para darnos cuenta cuando estamos bien y cuando estamos mal. Una facilidad para aceptar críticas en contra y una prudente tolerancia para escuchar críticas a favor, que con frecuencia no nos hacen bien o sí, quién sabe, depende cómo nos sean expresadas. Ahorita que estuve revisando la inteligencia intrapersonal emocional, recuerdo el caso de Raúl Ramos III. ¿Lo recuerdan? En el año 2002, 2001, no me acuerdo. Era el individuo con un grado académico muy alto de estudios, era el encargado del RENAVE, del Registro Nacional de Vehículos. Y esa persona, cuando vio que algunos problemas de ese programa del RENAVE estaban saliendo mal, pues ¿qué creen que hizo? Probablemente muchos de ustedes que son jóvenes no lo saben, pero la persona no logró tener esa tolerancia a la frustración, capacidad de verse a sí mismo, capacidad de que todos los seres humanos podemos hacer cosas bien y cosas regular y algunas mal, pero trataremos de componerlas. Él no lo toleró, era muy exigente consigo mismo y acabó con su vida. Acabó con su vida. ¿A qué grado puede llegar la falta de inteligencia emocional, interpersonal,
intrapersonal, para verse a sí mismo. Ojalá desarrollemos esa capacidad. ¿Quiénes la desarrollan? Pues las personas que tienen una conciencia más elevada, las personas que tienen una madurez aceptable y que son capaces de reírse de lo malo que les ocurra. Y ya les recomendé el otro día una canción: cuando queramos reírnos de lo malo que nos pasó, chusco, chistoso, frustrante, pongan a Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, y nos canta frente a una copa de vino. Y con esa canción nos vamos a curar re bonito, porque como hemos comentado, el arte cura al ser humano de nuestras cosas que nos duelen. Nos ocurren cosas en la vida, en nuestro hogar, en el trabajo, en la vida, que a veces nos duelen. Pero paso a la siguiente inteligencia, es la inteligencia interpersonal, llamada por Daniel Goleman, llamada inteligencia social. Es la inteligencia que tienen las personas de dialogar con cualquier persona, con cualquier individuo. Una persona puede tener un nivel alto de inteligencia, como tengo que recordar a mi cuñado Flaviano, una persona muy inteligente, muy bella espiritualmente, muy preparado intelectualmente, pero igual platicaba con un albañil, con el vendedor de jícamas, platicaba con cualquier persona que se encontrara, sabía crear empatía con ellos, sabía percibir el tono afectivo en que estaba la persona con la que estaba hablando. Por supuesto, sabía escuchar también. Esta inteligencia social o interpersonal es muy importante. Esta, lógicamente, la desarrollan los políticos, lo desarrollan los organizadores de grupos, la desarrollan. Ya nos están avisando que este video va a terminar con las campanas, pero son bienvenidas. En esta inteligencia interpersonal, el ser humano es muy sociable, es muy hábil, son organizadores de fiestas, son jefes de grupo, son organizadores de reuniones, son los que llevan a los grupos comerciales, tal vez comerciantes que viajan, saben ser el centro de la atracción y se convierten en personas clave para la movilización de los grupos sociales. La inteligencia con la que se finaliza este video es la inteligencia naturalista, una inteligencia un tanto nueva. Es la capacidad de observar los fenómenos de la naturaleza, animales, vegetales, plantas, lluvia, sol, aire, y darles una interpretación interesante. Esta inteligencia naturalista debemos incluirla en las nuestras para aprender algo que le falta al ser humano moderno: respetar a la naturaleza. A la naturaleza a veces no la respetamos. Yo les digo a unos amigos que son muy religiosos que por favor que incluyan en el 12º mandamiento un mandamiento que diga: no molestaré a la naturaleza ni a los animales. Hace mucha falta. Es el 12, porque el 11, acuérdense que es no estorbar, ya es muy antiguo ese, pero el 12 pudiera ser muy bien: respetaré a la naturaleza, algo que con frecuencia se pasa por alto. Pero ya estamos finalizando este video, hablando de las inteligencias. La capacidad de observar nuestro mundo con estas inteligencias va a lograr que vivamos felices, logremos encontrar cuáles son nuestras habilidades, las pongamos en práctica, las utilicemos y quizá con esas habilidades encontraremos trabajo y hasta fortuna. Se los deseo. Muchas gracias. Si les gusta este video, pónganle me gusta y compartir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video, que hablaremos un poquito de depresión emocional. Muchas gracias.